es la purificación, limpieza, gozo, alegría, perdón por medio de la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Salmo 51, el verso 6 nos está diciendo. Salmo 51, verso 6, el verso hasta el verso 12 declara: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Verso 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Oremos, hermanos, en esta mañana al Señor, dando gracias a Él por su palabra, y que Él sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Que su sangre preciosa derramada hace ya 21 siglos y que está vigente en el cielo, en esta mañana, esa sangre preciosa, limpie, borre toda maldad, todo pecado que haya en nuestras vidas. Soberano Señor Jesús, te adoramos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos, oh Señor, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos concedes de estar delante de ti para alabarte y bendecirte. En tu nombre santo, háblanos, Señor Jesús. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos entonces nuestro corazón en los minutos que nos restan para tener en cuenta este aspecto tan importante para nuestra vida espiritual. El Salmo 51 nos habla del arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Hay un estudio amplio acerca de este salmo que, hermanos, es de grande bendición para cada uno de nosotros. Y vemos acá del verso 6 al verso 9 cómo el salmista, después de que él fue reconvenido, después de que él fue amonestado, que fue exhortado por el profeta Natán con respecto al pecado que había cometido, él inmediatamente viene ante la presencia del Señor, clamando por una restauración, clamando por un perdón, clamando por una purificación. E inicialmente dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero hay algo que nos llama la atención, y es lo que está diciendo el verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Esta comprensión lleva a la súplica renovada de una más honda purificación y limpieza con base al conocimiento que el rey David tenía con respecto a lo que era la ley del leproso.
En otras palabras, David era amplio conocedor de la Escritura. Amén. Él la sabía. Tenía, hermanos, como acabo de mencionar, conocimiento de la misma. Y era sabedor de la ley del leproso. Y cuando hablamos de la ley del leproso, miramos lo que dice el capítulo 14, verso 1 y 7 de Levítico. ¿Qué nos dice? Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Cuando el leproso se limpiare de la lepra, cuando ya no hay mancha en su cuerpo, cuando ya el mal ha sido quitado de su cuerpo, dice, será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Por eso él dice muy claramente: purifícame con hisopo y seré limpio, porque la lepra del pecado tocó mi vida. En esa confesión que el salmista está haciendo. El verso 6 dice: y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Conocemos todos, los lectores de la palabra de Dios, que todo aquello que está en Levítico, que concierne a sacrificios, ofrenda, holocausto, tiene su tipología que apunta ¿a quién? Al Señor Jesucristo y su obra redentora. David tenía amplio conocimiento de lo que era la ley que tenía que ver con la limpieza del leproso. Y es por eso que acude diciendo: purifícame con hisopo y seré limpio. Amén. El hisopo, hermanos, era la rama de un arbusto del desierto que se usaba para aplicar la sangre y el agua en la purificación. En reiteradas ocasiones, Moisés utilizó este elemento. Allá en el momento de la Pascua, tal como lo dice acá, también en el texto que acabamos de leer, cuando el leproso era traído, entonces el sacerdote untaba ese hisopo allí en la sangre, o también en otras ocasiones en el agua, y comenzaba ¿qué? A rociar. Y con eso se daba a entender que, según la ley, se estaba dando cobertura al pecado que había en el pueblo. Porque solamente la sangre de Jesucristo es la que nos limpia. La sangre de Jesucristo es la que
nos purifica. La sangre de los machos cabríos, de los becerros, de los palominos, de las palomas, lo único que hacía era ¿qué? Cubrir. Pero en esta mañana la sangre del Señor Jesucristo nos limpia, nos purifica de todo pecado. ¿Cuánto damos gloria al Señor? En las Escrituras, la purificación tiene un doble aspecto. Primero, el pecador es purificado de la culpa del pecado. Este es relacionado con el aspecto de la sangre, o sea, del hisopo. Por eso, aquí vemos muy claramente lo que está diciendo, Levítico 14 y el verso 6. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas, y rociará. Verso 7 dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Amén. En segundo lugar, el pecador purificado es justificado, y una vez justificado es limpio de su pecado, y su pecado ha sido, ¿qué, hermanos? ¿Ha sido qué? Borrado. Hebreos capítulo 10, 14. Vamos a mirar ese aspecto tan importante. El pecador purificado es justificado. El leproso, una vez que recibió, hermanos, la sangre de la avecilla, ya la lepra prácticamente desapareció en él. Ya no volverán nuevamente a darle esa peste en su cuerpo. Igualmente sucede allí, como dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, amén, hizo perfectos para siempre ¿a quién? A los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas ocasiones el adversario nos quiere dar dedo? Sentimientos de culpabilidad se anidan en nuestra mente. De pronto hemos cometido un error, le hemos faltado al Señor, pero qué importante es tener conocimiento de lo que dice la Escritura. Porque con una sola ofrenda, o sea, no hay necesidad de 2, 3, 4, 5 más ofrendas, como lo hacía la liturgia allá en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, que anualmente el sacerdote tenía que entrar con sangre de machos cabríos, de toros, de ovejas, en fin, hasta el lugar santísimo para hacer expiación por el pecado del pueblo. Aquí dice, porque con una sola ofrenda, y esa ofrenda, hermanos, ya han transcurrido 2021 años, amén, que se realizó en la cruz del Calvario. Por eso nos ha hecho perfectos para siempre y nos ha ¿qué? Santificado. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, al igual como David, que era conocedor de la ley del leproso, nosotros como creyentes no debemos ignorarla. Él tuvo conocimiento de la ley del leproso. Si usted lee todo el capítulo 14 del libro de Levítico, y ojalá lo estudie ya en su casa, en su hogar, en familia,
hermanos, para que nos demos cuenta de la obra grandiosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Todo aquello era una sombra, todo aquello estaba dentro de lo que era una tipología, ahora es una realidad para nuestras vidas. Por eso, cuando se habla de las ofrendas, el capítulo 13, el capítulo 14 de Levítico tiene que ver con respecto a todos aquellos sacrificios. Tenemos y siempre se ha enseñado que la lepra es un tipo del pecado. Romanos capítulo 6, versos 12 y 14, así el apóstol Pablo nos lo está enseñando en esta mañana. Dice, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué bendición, hermanos. Amén. Y todo esto lo hemos adquirido por esa sangre preciosa que el Señor Jesucristo ha derramado por nosotros en la cruz del Calvario. De tal manera que siempre la lepra en el Antiguo Testamento estaba tipificando lo que era el pecado. Allá el Señor Jesucristo, después de que baja de la montaña y haber predicado el famoso sermón del monte, que es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, dice que un hombre leproso irrumpió en medio de la multitud, cosa que no lo podía hacer. El leproso tenía que estar fuera del campamento, por los campos, allá, retirado, gritando, esbozando, leproso soy, para que nadie se le arrimara. Pero la Escritura dice que vino a él este leproso. No le importó los protocolos, los estatus, nada de eso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Y de ahí se han sacado grandes enseñanzas acerca sobre lo que es la sangre del Señor Jesucristo, porque allá en Isaías dice, si vuestros pecados fueren como la grana, ¿qué más? ¿Serán qué? Emblanquecidos. Y miramos allá en 1 de Juan 1:8, lo que allí nos está diciendo también el amado apóstol. Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos enseña esto, hermanos, que mientras que estemos en la carne, fácilmente podemos sucumbir a cualquiera de los tantos y tantos pecados existentes. Porque no solamente pecado es adulterio, no solamente pecado es empuñar un arma para quitarle la vida a un semejante nuestro. Pecado, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es aún una muy leve mentira piadosa, como le llamamos en tantas ocasiones. Es la ira, es el engaño, es la hipocresía, es la murmuración. Todo eso
está considerado como pecado. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso la lepra delante de Dios es la imagen del pecado en el tiempo antiguo, tal como lo está diciendo Levítico 14. Para el leproso, el asunto, hermanos, no era ser curado. Para el leproso lo más importante es ser purificado. Amén. Ser purificado. De ahí, hermanos, por esta razón, el enfermo no debía dirigirse al médico, sino ¿a quién? ¿A quién? Al sacerdote, sí, Señor. Tenía que dirigirse al sacerdote, representante de Dios delante del pueblo, para su examen y postrer ceremonial de purificación. En la época, seguramente que habían médicos, sí, personas que Dios les había dotado de alguna capacidad. Ya sabemos que si bien no existía lo que era la medicina blanca, como nosotros la tenemos en esta época, vamos allá a la farmacia, compramos analgésicos, compramos inyecciones, eso es lo que llaman medicina blanca. Existía lo que se llama la medicina natural en esa época. Y Dios seguramente dio sabiduría a algunos para que a través de algunas composiciones de hierbas pudieran tomar sus bebidas. Y aún en esta época, mire los siglos que han pasado y cuántos de nosotros tomamos un té, por ejemplo. ¿Cuántas veces le traen a uno un té de albahaca? ¿Le ayuda a qué? Le ayuda a mantener bien lo que es el ritmo del corazón, en fin. Pero en los asuntos del pecado era totalmente diferente. El leproso era que presentarse al sacerdote para que el sacerdote hiciera el ceremonial que tenía que hacer. Por eso, hermanos, el pecado no lo soluciona el psicólogo. El pecado no lo soluciona el parapsicólogo. Tampoco el psiquiatra, el moralista, el humanista, la justicia propia, las buenas obras. El pecado lo soluciona es ¿quién? El Señor Jesucristo. Leemos allá en Jeremías capítulo 2 y el verso 32. Miremos lo que allí nos está diciendo el profeta al respecto. Que dice, se olvidará la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Sí ve? Y han acudido más bien ¿a quién? A fuentes extrañas. Por eso, cuando a Job los amigos de él vinieron para recriminarles y tratar de condenarle, de juzgarle, miremos lo que Job le respondió en el capítulo 13 y el verso 4. En Job capítulo 13 y el verso 4, por eso decimos que el pecado no lo soluciona ninguna de estas personas, ni el psicólogo, ni el parapsicólogo, ni el psiquiatra, ni el moralista. El pecado lo soluciona es Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ciertamente le dice Job a ellos, vosotros sois fraguadores de mentira. ¿Sois todos vosotros qué? ¿Sois todos vosotros qué? Médicos nulos, médicos nulos. No curan nada, no curan nada. Si no es por la mano poderosa de Dios, la cosa sería totalmente diferente. ¿Cuánto damos gloria al Señor?
Por eso, hermanos, en esta mañana, qué importante es contextualizar lo que es la sangre. Amén. Llevándolo al plano espiritual para mirar los beneficios que una y sola sangre, la sangre de Jesucristo, ha hecho para nuestro bien. Amén. Por eso, solo la sangre es el único elemento para la purificación del leproso. Dice la Escritura, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Realmente muchos diremos, pero ¿qué significado tiene eso? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos con eso? Está hablando de 2 avecillas. Una de esas será llevada prácticamente a la muerte en un recipiente de barro. La otra se soltará para que se vaya. Se hará un hisopo. Hay cedro, hay grana. Sabemos que la grana es el color ¿qué? Rojo fuerte. Tiene que ver mucho con lo que es la expiación. Y todo esto, hermanos, tiene un significado para nuestra vida espiritual. Amén. El ave muerta y el ave viva, la cual es rociada con sangre y puesta en libertad, presentan los 2 aspectos de la salvación mencionados en Romanos 4:24. Amén. En Romanos 4:24 y 25, miremos lo que dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro. Verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí en ese texto podemos encontrar lo que podríamos llamar en esta mañana una explicación de las 2 avecillas. La una que es, hermanos, muerta, es sacrificada en un ¿qué? En un vaso, en un recipiente de barro. Amén. En un recipiente de barro. Y luego entonces se toma de la sangre de esa avecilla muerta y se rocía a la avecilla viva y se suelta, que se vaya. Nos está enseñando lo que es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Para que se cumpla esto, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Amén. Ya lo hemos venido diciendo, que todo aquello que tiene que ver con los holocaustos allá en Levítico, o sea, los sacrificios y los animales dispuestos para esos menesteres, están apuntando es ¿a quién? ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Por eso no nos debemos extrañar en esta mañana hacerle esa exégesis a aquel texto de las 2 avecillas, con lo que aquí Pablo nos está diciendo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Cristo fue entregado por nuestros pecados. Cristo fue entregado por nuestras maldades. Él mismo, hermanos, aunque dice fue entregado, se dio a sí mismo y resucitado para nuestra justificación. Por eso,
En segundo lugar, y dice resucitado para nuestra justificación. Por eso Cristo murió bajo la carga de nuestros pecados. Eso lo vemos en primera de Pedro 2, 24, 25. Primera de Pedro 2, 24, 25. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, que hermanos, fuimos nosotros sanados. Verso 25, porque vosotros erais tiempo ¿qué? Pasado, como ovejas descarriadas, pero ahora, en esta mañana, en este momento, hermanos, dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Qué bendición tan grande, hermanos. Qué cuota tan maravillosa la que nosotros en esta mañana tenemos, y para siempre. Allá la religión tradicional lo recuerda solamente cada año, nosotros lo recordamos todos los días. Lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Y en 2 de Corintios capítulo 5 y el verso 21, nuevamente el apóstol Pablo nos está diciendo lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo que lo hizo pecado. Ahí está la avecilla. Ahí está la avecilla, que es sacrificada en un recipiente de barro. Ahí está Cristo hecho hombre. Allí está Dios hecho hombre. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros que lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La segunda avecilla es largada, echada, váyase. Aleluya. ¿Para qué? Para que en nosotros se cumpla todo lo que es la justicia y la misericordia de nuestro Dios. Su resurrección y exaltación a las alturas, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Qué bendición, hermanos, esto. Tener conocimiento de esta obra, como nos lo dice Hebreos 9:24. Él se da a sí mismo en la cruz del Calvario. Pero ahora, en este momento, hermanos, en este momento, si usted ha sabido llevar el cauce de la enseñanza, seguramente que grandes son los beneficios que vamos a obtener. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Quién entraba al santuario hecho de mano? El sumo sacerdote. Amén. Según la liturgia judía. Y lo hacía cada año. Dice, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios. Y no para ofrecerse. De muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, ¿con qué? Con sangre ajena. Qué bendición, hermanos, le tenemos en esta mañana, y una vez para siempre, hermanos, para darnos a nosotros esa bendición. ¿De qué? De ser limpiados, de ser purificados, de ser santificados.
santificados. Al nombre de Jesús, a su nombre. Entonces, ahí vuelve la pregunta, la importancia de la sangre. Ya lo leímos en Levítico capítulo 17, versos 10 y 12. Lo leímos también en Génesis capítulo 9. Amén. Y nos vamos dando cuenta, hermanos, tal como lo dice en Hechos capítulo 20 y el verso 28. Miremos allí lo que es la importancia de la sangre. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Otra versión dice, para apacentar la iglesia de Dios. Todavía más tremenda, dice la versión moderna, se llama moderna porque así la quisieron colocar, pero es una versión antigua, que dice, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso en esta mañana nosotros tenemos vida. Y vida en abundancia. Vida en abundancia. Amén. No se nos debe olvidar esto, hermanos. Vida en abundancia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, ya para ir redondeando el tema de la importancia de la sangre en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, podemos decir que la sangre del Señor Jesucristo tiene más poder que el que usted y yo podamos creer. Amén. La sangre del Señor Jesús es la fuente del poder para nuestra salvación y para nuestra libertad. Por su nombre, oiga esto importante, por su nombre nuestros pecados son, ¿qué, hermanos? Perdonados. Por eso Hechos 2:38 es muy claro cuando está diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de ¿qué? De tus pecados, y recibáis el don del Espíritu Santo. Por su sangre, hermano, nuestros pecados han sido borrados. Borrón hecho y cuenta nueva. Han sido borrados, quitados completamente. Por eso la sangre de Jesús nos hace justos al purificarnos de cuanto pecado hayamos cometido. Esto, hermanos, significa que ya no somos enemigos de Dios, sino que estamos en una relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera la justicia de Dios fue satisfecha. Todos sabemos muy bien el acontecer allá en Génesis capítulo 3 y el verso 15, cuando el hombre determinó desobedecer a Dios, se fue en contravía a la voluntad de Dios. El pecado fue la desobediencia, la falta de fe, la falta de confianza, de seguridad en la palabra de Dios. Lo que acontece actualmente en tantos, ponen en duda las promesas del Señor, ponen en duda la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, y por eso es que el Señor tuvo que establecer el juicio que estableció contra la pareja edénica, pero a la vez también el Señor trajo consigo una gran promesa
para todos nosotros. ¿Por qué? Porque en Dios nada está perdido. En Dios nada está perdido. El adversario quiso echar a perder la obra de Dios. Pensó que con neutralizar a nuestros primeros padres, que ya todo se acabaría. Pero Dios tenía su plan B. Y siempre lo ha mantenido. Amén. Por eso, después de haber hablado lo que habló a la pareja edénica, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Y está hablando precisamente, hermanos, de lo que sería el acontecer del nacimiento virginal de Cristo Jesús, Dios hecho hombre, de la simiente de la mujer, porque no fue la simiente del hombre. No fue la simiente del hombre, fue la simiente. Es un hecho milagroso. Amén. Y a la vez también lo que llamamos el misterio de qué, hermanos, está dentro de lo que es el misterio de la piedad y el misterio de la encarnación. Pero antes de esto, el hombre se había buscado su propia religiosidad. ¿Cómo? Ocultarse delante de Dios. Y por eso dice que tomaron hojas de parra, se escondieron tras de los árboles. Y cuando el Señor vino indagando por ellos, cualquier disculpa sacaron. Y vinieron los juequejueques. Pero entonces miramos cómo el Señor no le agradó lo que el hombre había escogido para cubrir su maldad, para cubrir su pecado. Por eso hace un momento estábamos diciendo, no es el psicólogo, no es el moralista, no es el psiquiatra, no es el consejero, no es el terapeuta el que soluciona el pecado de la raza humana. No son los riegos, tampoco son los baños los que te van a traer la buena suerte. Médicos todos y nulos vosotros sois, dijo Job. Pero el Señor sí presenta lo que conocemos como la senda de sangre, que comienza desde Génesis hasta el Gólgota. Y vemos en el capítulo 3 y el verso 21, Dios quita esa vestimenta de hojas de justicia propia, como el hombre se ha venido engañando. No es que yo con unos salmitos y con una oracioncita mi problemita es solucionado. Aquí vemos, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora es muy importante tener en cuenta esto. El Señor quitó de Adán y Eva la vestimenta perecedera que ellos se habían fabricado para ocultar su pecado. Ahora el mismo Señor, como ofrendante, Él busca, trae un animal. Pudo haber sido un becerro, pudo haber sido un carnero, lo despelleja. Amén. Lo despelleja y con la piel de esos animales, al curtirlas, ¿qué hace? Túnicas de pieles para nuestros queridos y amados padres Adán y Eva. Pero hay algo maravilloso, hermanos, y es que al despellejar esos animales, ¿qué hubo anterior a eso en esos animales? ¿Qué pasó? ¿Ah?
degollamiento. Y al degollarlo hubo derramamiento de sangre. Y al derramarse esa sangre, la justicia de Dios fue satisfecha, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Siempre la sangre ha desempeñado un papel importantísimo en la redención. Todos los que hicieron altar, desde Noé, Abel, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Salomón, siempre el factor animal influyó allí en el altar para ser sacrificados. Y cuando eso sucedía, hermanos, la justicia de Dios era satisfecha. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Por eso, en esta mañana, Jesús se convierte para nosotros en Jehová Sidkenu. Sidkenu es uno de los nombres compuestos de Jehová. Amén. Que tiene su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Jehová, nuestra justicia. Jehová Sidkenu, nuestra santificación constante. Amén. No importa, hermanos, hasta dónde usted y yo hayamos descendido. No importa que el pecado haya sido la adicción a la droga, el aborto, la mentira, la fornicación, el robo, que usted haya sido víctima de maldiciones generacionales tales como depresión, suicidio, enfermedad de toda clase, lujuria descontrolada, promiscuidad, ansiedad, fracaso, pobreza, abandono, brujería, temores, rebelión, maltratos y adicciones de todo tipo. Todo eso, hermanos, quedó abolido. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso no se deje usted manipular por el enemigo, que escuchó vocecitas por allá que le decía que no, que cuento. Eso fue que se acostó con una llenura de frijoles y por ahí. No se deje mal. Eso no tiene por qué. Ay, no, que es que un espíritu que me dijo, que fue que me susurró al oído y una cantidad de cosas. No, eso era cuando estábamos allá. Cuando estábamos allá. Si aquí le damos importancia a eso, le estamos haciendo ¿qué? Apología a la obra del diablo. Apología. O sea que estamos, ¿qué, hermanos? Que estamos aplaudiendo lo que el enemigo hace. Por eso, cuando clamamos por la sangre de Jesús, esa sangre nos purifica, nos limpia, nos borra de todo pecado y santifica nuestras vidas. Y allí es donde vamos a Isaías 1:18, que también está dentro de ese contexto que venimos desarrollando. Ahí el tiempo sí, bueno. Ya dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, ¿qué? Serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero a uno lo llama la atención es lo que dice el verso anterior. Miremos a ver qué nos dice el verso anterior. No, ahí mismo. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Como quien dice, sentémonos a ver. Vamos a ver cómo nos encontramos. Tú vienes cargado de toda maldad y de todo pecado. Yo te estoy ofreciendo esto. Amén. ¿Seguiremos cargando el pecado? ¿Seguiremos cargando la maldad, hermanos, después
de que el Señor nos está favoreciendo con el perdón, con la limpieza, con la purificación. Por eso en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados ¿qué? Vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Por último, hermanos, allá en Primera de Pedro 1:18 y 19, para que cerremos la enseñanza. Es larguita porque, hermanos, tiene que ver con lo que es la redención, expiación, justificación. Enseñanzas muy preciosas que giran en torno a la sangre del Señor. Sin embargo, nuestra redención por medio del nuevo pacto en la sangre quedó consumada en la cruz. Primera de Pedro 1:18 y 19. ¿Qué dice? Sabiendo, teniendo conocimiento, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Palabra vana, ¿qué quiere decir? Inservible, dañado, que ya no tiene que, hermanos, valor, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Leámoslo nuevamente, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso, mi Cristo en la cruz del Calvario lanzó unas palabras que todavía resuenan a nuestros oídos. Consumado es. Que el Señor Jesús le bendiga grandemente y la paz de Él sea con cada uno de nosotros. Consumada ha sido la salvación, consumado ha sido el perdón, consumado ha sido la redención, consumada ha sido la justificación. Ahora somos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga, hermanos.